Hola, buen día, buena tarde, buena noche, depende de la hora que nos vea. Soy Carlos Manuel Juárez, periodista de Elefante Blanco. Usted, ha visto que en las últimas semanas, en los últimos tal vez mes y medio, el tema recurrente en el país es la reforma al Poder Judicial. Ha habido una reforma que ya fue promulgada al Poder Judicial de la Federación y otra también en el Poder Judicial en el estado de Tamaulipas. Este día vamos a hablar de la reforma al Poder Judicial de la Federación con un invitado especial, un invitado que conoce desde adentro el sentir de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación y también ha vivido en carne propia cómo opera un poder tan opaco en muchas ocasiones y que ha sido tan señalado por el gobierno del expresidente López Obrador y también por el actual gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Estamos aquí en el estudio con Alfonso Sánchez Talledo. Alfonso, bienvenido a Elefante Blanco. Muchas gracias, Carlos. Alfonso, ¿cómo hemos platicado acá de algo que parecía tan lejano como que iba a haber una reforma judicial en México? Sin embargo, en los últimos 2 meses, de octubre para acá, todo esto se aprobó y se aprobaron cambios en dos sentidos: el cambio de estructura del Poder Judicial y lo más publicitado, que es la votación de jueces, magistrados, ministros. En general, ¿cuál es tu opinión, digamos, de esta nueva norma que hay constitucional sobre el Poder Judicial? Bueno, ante todo, creo que si analizamos la situación actual del Poder Judicial, sí era necesario un cambio, porque hay varios vicios que desde la creación, por ejemplo, del Consejo de la Judicatura Federal, estamos hablando de la reforma constitucional de 1994, que se dio un cambio en la Corte, se creó el Consejo y algunas otras cuestiones más. Y realmente nosotros vemos que hubo tantos vicios y tantos defectos que incluso esa reforma original, como se propuso por el entonces presidente Ernesto Zedillo, se tuvieron que hacer cambios. Entonces, algo que siempre va a ser perfectible es el derecho, pero sí nosotros vemos que hay muchos vicios que se siguen arrastrando, e incluso ahora que fue lo del paro, que fue un tema muy controversial, pero ahí salieron a relucir muchas cosas que me parece que sí era necesario el cambio. Muchos dicen, no era el cambio que se necesitaba, no de esta manera. Yo digo, tiene sus bondades la reforma, no es perfecta claramente, pero creo que sí era necesario el cambio. Tal vez tendríamos que hacer un análisis y un seguimiento para que esto se vaya perfeccionando. Pero en principio, por ciertas cuestiones que son muy graves en cuanto al interior del Poder Judicial, sí creo que era importante la reforma, e incluso hay cosas en que se quedó corta, y creo que podemos hablar de eso, pero en general sí era necesario un cambio porque había muchos cotos de poder, mucha opacidad y sobre todo un poder omnímodo del Poder Judicial traducido en un Consejo de la Judicatura Federal con un poder absoluto sobre la vida de 50,000 personas, y que eso impacta no nada más en los trabajadores, sino en sus familias, y eso también impactaba hasta en otras cuestiones como los asuntos que se litigaban, porque había muchas cosas que no eran conforme a la Constitución, pero al no poderse revisar, no se puede someter a escrutinio lo que dice el Consejo, dejaba en indefensión total a los trabajadores, a sus familias y hasta a los mismos litigantes. Alfonso, tú eres trabajador del Poder Judicial de la Así Federación, es. empezaste en el Estado de México, ahora estás en Tamaulipas. Actualmente eres secretario del Secretario. Tercer Tribunal Colegiado en materia penal y de trabajo del 19º Circuito, es decir, la que tiene residencia en Tamaulipas, Sí. pero estás tú aquí en Tampico. Eh, Mencionas, era necesaria la reforma. Eh, dos temas, digamos, que son los que más se publicitan y los que son de fondo: el cambio de estructura, que es la desaparición de este Consejo de la Judicatura, que es, para la gente que nos escucha, que nos ve, es, digamos, yo lo trato de poner tal vez en un órgano que uno conozca muy claramente, y es como la dirección de una escuela. Maneja el presupuesto y puede supervisar el trabajo de los maestros, del conserje, de todo el aparato judicial. Es lo que era el Consejo de la Judicatura, y con esta reforma que fue aprobada, pues lo que se habla es que el Consejo desaparece y se crea un órgano administrativo a la par de un órgano que le llaman el Tribunal de Disciplina Judicial. Vamos a hablar de eso. Pero primero,
te quiero preguntar por la otra, el otro tema más publicitado y por el cual, pues yo creo que inclusive fue la promesa de la actual presidenta que los jueces, magistrados, ministros fueran votados popularmente en la calle. ¿Qué te parece esta decisión de que se voten, que pareciera muy llamativo, pero ahora que ya se está desarrollando el proceso, pues se ve que va a ser un tema muy complejo? Sí. Definitivamente, si nosotros nos remontamos a cuando se empezó a hablar de esto, podemos ver entrevistas del expresidente Andrés Manuel López Obrador, más o menos a los inicios del 2000, 2001, 2002, y él decía, pero justo puntual, decía, los ministros, porque los ministros al final son electos por una cuestión política, son cargos políticos los de los ministros. Es una cuestión que es importante decirlo. Al interior del Poder Judicial se ensalza mucho a los ministros y claro, pues son la parte superior, son ahora sí que pues los que están en la cúspide. Sí. Pero finalmente se desconoce, no se quería hablar de que eran cargos políticos, porque si ustedes se ponen a ver cómo se eligen, bueno, pues son cuotas de poder, las ternas que mandaba el presidente, el Senado con cierta votación calificada para poderlos elegir. Claro que era necesario un consenso político de las fuerzas que estaban representadas en el Senado y el primer filtro era a quién proponía el presidente. No era justamente que alguien llegara por sus méritos, era simplemente porque tuviera cercanía con el Ejecutivo. Me parece que bajo esa perspectiva la elección de los ministros es un atino. ¿Por qué? Porque finalmente son los que están en la cúspide, tendrían que llegar con esa validación de los ciudadanos. En cuanto a los jueces y magistrados, bueno, es una forma de elegirlos. Mucho se habla de la carrera judicial, pero bueno, creo que el problema estructural es el Consejo de la Judicatura Federal, que era quien se encargaba de hacer esos nombramientos. Entonces, tú decías, no vamos a asemejar al Consejo con la dirección de una escuela. Bueno, yo quiero ponerlo en un contexto que es un poquito hasta de miedo. ¿Por qué? Porque el Consejo de la Judicatura Federal es, por decirlo así, Ministerio Público, es juez, tribunal de apelación, tribunal de amparo, tribunal burocrático, tribunal de disciplina, el que reparte los dineros, el que contrata, el que mueve. Era un poder tan grande sobre la vida de los que trabajamos ahí. Bueno, y todavía lo tiene, ¿no? Pero el punto aquí es cómo tanta concentración de poder sin que nadie lo controle. Porque no existe un recurso judicial efectivo para que se controlen los actos del Consejo. Y a veces de una forma tan absurda dicen, bueno, es que si hay un medio defensivo. Sí, un medio defensivo de una reconsideración que el mismo Consejo resuelve, un conflicto de trabajo que el mismo Consejo resuelve. Realmente era una situación totalmente ilusoria. Entonces, bajo esa perspectiva, me parece que este desmembramiento de funciones, porque finalmente el Consejo controlaba y concentraba todas las funciones burocráticas, administrativas, financieras, recursos materiales, recursos humanos y que esto y que lo otro, todo estaba ahí concentrado. Y la reforma estructuralmente lo que hace es separar, bueno, la cuestión meramente administrativa, la cuestión financiera, los recursos humanos y cosas así, el órgano de administración. Las cuestiones disciplinarias y burocráticas las ve el Tribunal de Disciplina. Ahí yo pensaría que podría ser más deseable que no fuera un tribunal de disciplina que es de naturaleza eminentemente administrativa, quien decidiera cuestiones burocráticas, porque las materias son, vamos a decir, pues si no contrarias, al menos sí son dispares. En la materia administrativa es el estricto derecho, todo tiene que ser de una forma muy, pero muy formal, y en la materia burocrática, pues al final es materia laboral. Debe haber esa protección para el empleado, debe haber esa suplencia para el operario. Entonces, me parece que sería deseable. Y son, creo, de las ventanas de oportunidad que tiene la reforma. Desgraciadamente, en el Poder Judicial de la Federación hubo la negación por parte de todos los actores de ahí. Se trató de haber acercamiento, se trató de abrir un diálogo, hubo desdén, hubo incredulidad, hubo indiferencia, pero ya que ahora está la reforma aprobada, empezó lo del paro y esas situaciones. Entonces me parece que todo tiene su origen en esa, pues sí, yo no diría
virtud, pero sí en esa condición que se tiene de que el Poder Judicial Federal es muy cuadrado, Sí. es muy formalista y tristemente incomoda que se diga se desapartó de la realidad social en muchos aspectos. Y bueno, luego podríamos hablar de esas situaciones. Mencionabas una palabra que es clara, incredulidad. ¿Cómo se vivió hacia adentro del Poder Judicial? De pronto parecía que la reforma la iban a detener con el paro, que fue un paro muy potente, que fue un paro generalizado, que realmente en un punto se pensó que iba a poner a recular al presidente López Obrador. Sin embargo, el paro siguió, avanzó la reforma, cambió el gobierno, se aprobó la reforma. ¿Cómo se vivió hacia adentro pues toda esta parte que parecía inclusive para quienes pues, dedicamos a investigar cosas del Poder Judicial, es decir, de casos judiciales, parecía que no iba a ser una reforma tan fuerte como la que tenemos ahora? Fíjate que yo quisiera remontarme incluso a cuando fueron las elecciones del 2 de junio, porque el ambiente que había en el Poder Judicial, finalmente, como te decía yo, ¿no? Es muy conservador, es muy formalista y es una estructura muy pétrea. Sí. Entonces, bajo esa perspectiva, siempre hubo ese desdén, no hubo siempre esa repulsión hacia la Cuarta Transformación. Y yo te lo puedo decir de primera mano porque yo escuchaba los comentarios de mis compañeros, ¿no? Sí. Entonces, bajo esa perspectiva, siempre defendiendo las posturas radicales en contra de la 4T, siempre diciendo que no era necesario el cambio, como si todo estuviera magnífico. Yo tratando de ser una voz, ante todo, objetiva, porque creo que si nosotros nos decimos, y así se puso el mote ahí en el paro, ¿no? Somos los guardianes de la Constitución. Sí. Y había varias cosas que yo decía, ¿cómo podríamos decirnos nosotros que somos guardianes de la Constitución si la institución está diciendo esto y esto y esto? Y te voy a poner un ejemplo. Yo siempre reprobé los denuestos hacia la ministra Lenia Batres. Sí. A ti te consta todo lo que han dicho de ella Sí. al interior del Poder Judicial, cómo han hecho representaciones burlescas de su persona, cómo la insultan en las redes, cómo la increpan cuando hay algún evento. Y yo les decía a los compañeros, somos guardianes de la Constitución y estamos haciendo algo que realmente no tiene nada que ver con el respeto a la Constitución, porque nosotros sabemos que ella fue electa conforme a los cánones constitucionales. Sí. Nada más porque es una cuestión ideológica o qué es lo que está pasando acá. ¿Realmente estamos siendo guardianes de la Constitución? Claro, era un silencio incómodo el que imperaba cuando había esos intercambios que no era fácil que se dieran, porque sí hubo siempre para los que tratábamos de ser objetivos. Ya no te estoy diciendo que fuera alguien pro 4T. Digo, eso sí de plano era agresión, pero una persona que lo veía desde el punto de vista objetivo, lo que hay, incluso eras atacado. Entonces, bajo esa perspectiva, incredulidad fue eso, porque todos pensaron que iba a ganar la otra candidata con la que contendió la actual presidenta. Ajá. Cuando ella pierde, la negación. Pero esto se va a arreglar en el Tribunal Electoral. Se valida en el Tribunal Electoral. Bueno, pero viene la presidenta Sheinbaum y ella va a ver... distinta, decía, sí, sí, sí. Creían. No, vamos a continuar con la reforma, dice la presidenta. Y entonces fueron escenarios donde todos los puntos que se pudieron haber ganado en la negociación se perdieron. ¿Por qué? Porque nunca hubo esa voluntad de realmente intercambiar. Ya cuando se da el paro, que es una situación ya que fue muy agresiva, por decirlo de algún modo, para poder poner en jaque al gobierno, ¿qué es lo que vivimos? Vivimos justamente un escenario donde salieron a relucir muchas cosas. Salió a relucir la actividad facciosa de algunas personas del Consejo de la Judicatura Federal, se vio cómo estaba resquebrajada la unidad de los trabajadores porque se presentó como que fuera un bloque monolítico, pero en realidad ni el mismo sindicato mayoritario estaba de acuerdo con eso. Y a nosotros, los que estamos agremiados a ese sindicato mayoritario, se nos dijo, tengan cuidado, porque ustedes no están actuando con legalidad. Hubo muchas cosas bastante cuestionables y a mí me sorprendía la actuación que se tenía por parte de los compañeros, porque digo, bueno, nosotros somos los peritos en derecho y estamos haciendo cosas que no corresponden. Cuando vino, por ejemplo, el tema de que se aprueba la reforma constitucional y se pasa a los estados para que lo validen.
muchos en esta misma incredulidad. Va a tardar mucho en lo que sucede. Y cuando viene en cuestión de horas esa validación, y que incluso algunos compañeros van a los congresos locales, se meten por la fuerza, hacen destrozos, agreden gente, y no creían cómo muchos fueron detenidos y llevados ante las autoridades. Bueno, pero ¿cómo es que somos guardianes de la Constitución y queremos que las cosas se apliquen para ciertas personas y para ciertas cosas, pero para lo que no me gusta, no me conviene, no? Yo siempre estuve peleando eso. Dije, no podemos hacer esto faccioso porque se supone, en teoría, que el Poder Judicial es un poder que está abstraído de estas cuestiones de contiendas ideológicas y políticas. Sí. ¿Cómo es posible que estemos diciendo esto? Decimos una cosa en el discurso, pero en los hechos hacemos otra. Y ese doble discurso es lo que a mí siempre me molestó, porque yo les dije, no se trata de denostar, no se trata de estar en contra, se trata de que analicemos y hagamos las cosas como mejor le convenga a la ciudadanía, porque al menos yo tengo muy claro, yo soy un servidor público, yo estoy para servir a la ciudadanía. Yo tengo que buscar lo que le sirve a la ciudadanía. Y si a la ciudadanía su reclamo fue que se eligiera a los ministros, a los jueces y a los magistrados, nos guste o no, esa es la realidad que impera y tenemos que apoyarla en beneficio de los ciudadanos. Entonces, bajo esa perspectiva, bueno, usuarios que por el paro se vieron mermados en su garantía de defensa. La misma consejera Celia Maya lo dijo, es que esto no lo pueden prolongar ya tanto porque eso ya no es una cuestión del Poder Judicial y sus trabajadores contra los otros poderes, que se incluso llegó a decirse eso, no, es que esto ya implica estarle perjudicando a los usuarios. Entonces, realmente fue una temporalidad muy compleja, muy incómoda, pero sobre todo sacó a relucir esas cuestiones facciosas e ideológicas que se dijo siempre al exterior que no existían, pero nosotros desde las entrañas sabemos que sí existen y se pretendían imponer esas cuestiones. Y bueno, si te contara yo ciertas cosas, hasta te quedarías totalmente sorprendido o, como dicen por allí, con el ojo cuadrado. Pues tú estuviste en los paros, participaste en Sí, estos. sí, sí. Y digamos, ya ahora que está la reforma en marcha, sobre todo pensando en que creo que es importante hacer esa distinción. Eh, por un lado están los jueces, las juezas, los magistrados, los ministros, las ministras, y ahí abajo de esas cabezas una cantidad de personas como tú, como o sea, personas que son secretarios, pero que son, no sé, desde el tema administrativo, quienes revisan los casos, los proyectos. Es decir, hay muchos trabajadores del Poder Judicial que no necesariamente son las cabezas, y mucha gente también creo que en este ánimo y en esta discusión del Poder Judicial de cambiarlo, no se ha visto mucho la voz de esas otras personas que también están ahí, que trabajan a la par o más que los titulares de juzgados o de tribunales, en el caso del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, de las salas. Ahí a ese nivel, ¿qué es lo que se siente en este momento? ¿Tú qué sientes en este momento en el que mencionas, es una reforma que es perfectible, que ojalá se siga perfeccionando en el paso del tiempo, pero como alguien que tiene décadas trabajando en el Poder Judicial, ¿qué piensas, qué sientes de que bajo estas condiciones, bajo esta cerrazón, bajo este no diálogo, se dio esta reforma? Pues mira, yo te puedo decir algo. Afortunadamente, aquí en Tampico, yo viví el paro de una forma hasta cierto punto amigable. ¿Merced de qué? Bueno, para empezar, bueno, yo tengo un titular, es un magistrado brillante, pero además de eso, no es faccioso, él no es impositivo, él no es como algunos titulares que incluso te voy a contar. Vino un magistrado de Ciudad Victoria, que me da pena lo que sucedió, ¿no? Pero él vino de Victoria a arengar a la gente aquí en la sede, Sí. a dar conferencias en diferentes universidades y todo, y tratando de amedrentar a los que no estábamos conformes con el movimiento, porque al final se decía, pues aquí son libres todos de hacer lo que quieran. No, no fue así. Hubo mucha manipulación. Al menos nosotros, te estoy hablando del personal de mi titular, nosotros siempre tuvimos esa garantía de ustedes hagan en conciencia lo que ustedes consideren. Aquí no es ni A ni B, es lo que ustedes decidan.
Y eso se agradece, ¿no? Porque realmente el magistrado siempre nos dio esa libertad, pero nosotros vimos como otros titulares no estaban en esa postura, o estaban obligando y estaban orillando a la gente a actuar a favor, o había otros que estaban para que fuera en contra. Entonces, me parece que desde ahí nosotros podemos ver cómo se dieron las cosas desde una perspectiva que se quiso dar la cara de que todo estaba en un solo frente. No es así, hubo mucha coacción, hubo muchas personas que realmente hicieron cosas en contra. Te voy a decir un ejemplo, ¿no? Yo por eso agradezco el titular con el que estoy adscrito, que haya sido tan prudente y sobre todo tan apegado a la legalidad y respetando como trabajadores nuestro derecho de decidir si hacíamos o no algo. Porque te voy a decir algo que sucedió lamentable, ¿no? Eh, con tal de seguir el paro, algunos compañeros se metieron a las instalaciones y no dejaban entrar a nadie. Y por decir nadie es absolutamente nadie, ¿no? Y entonces en su momento el Consejo de la Judicatura Federal publica una circular. Es que ya tienen que regresar e incluso se le va a dar vista a la instancia correspondiente por si no hubo daños en los edificios. Porque ya estaban incurriendo incluso que ponían cadenas y que rompían vidrios y hacían cosas así, ¿no? Te digo, aquí fue muy tranquilo, lugares como en Toluca, como en Ciudad de México, en Guadalajara sí estuvo muy, muy grande la crispación. Aquí fue bastante tranquilo, pero al final ese tema de decir, pero es que si no están aquí con nosotros y hasta vamos a pasar listas y vamos a certificar y un montón de cosas de amedrentar a los que estaban en una postura, te digo, ya no antagónica, sino de decir, vamos a hacer la voz de la razón, vamos a ser equilibrados y objetivos. Entonces, si eso que se vivió acá, que estuvo, vamos a decir, dentro de lo razonable, imagínate en esos lugares como en Ciudad de México. Sí. Nosotros vimos incluso esas escenas. Fueron al Consejo de la Judicatura Federal, al Senado, cerraron calles y N número de cuestiones, ¿no? Entonces, bajo esa perspectiva, carambas, creo que aquí nos dimos cabal cuenta también como trabajadores, ¿qué somos para el Consejo? Somos muebles, somos bienes disponibles. Para ellos somos un número. Entonces la cuestión humana realmente vimos que no les importa. Y lo que se siente en el ambiente, tú me preguntabas, ¿qué se siente? Se siente un ambiente de incertidumbre, se siente un ambiente de desánimo en general. Yo te voy a decir, desde mi perspectiva, digo, qué bueno que se dé este cambio, porque yo, por situaciones personales que después podemos conversar, Sí. Qué bueno que se va a dar este cambio, porque si seguía el sistema como estaba hasta ahorita, realmente lo que genera es lo que se dice que el Poder Judicial remedia, los abusos del poder. Eso no es verdad y lo vamos a platicar más a fondo. Justo mencionas la palabra incertidumbre. Tú has venido ya con incertidumbre desde 2020, ¿no? O sea, tienes un caso muy particular Sí. que tú estabas como secretario del Segundo Tribunal Colegiado de Apelación con residencia en Toluca, el Estado de México. Y bueno, ahí pasó, pues viviste un poco lo que has mencionado ahora del Consejo de la Judicatura, de cómo actúa un órgano que estaba, y es algo de lo que mucho se mencionaba, cómo es posible, y se menciona no nada más ahora, bueno, ahora ya no será en el Poder Judicial, pero en los poderes estatales, en los poderes judiciales estatales, comúnmente el presidente del Consejo de la Judicatura es el presidente del Supremo Tribunal, y ahí, como lo fue Norma Piña o como lo fue también en su caso el ministro en retiro Arturo Saldívar, cuéntanos qué sucedió, qué empezó a suceder en 2020 en esta sede en Toluca en Estado de México contigo. Mira, yo en el año 2020, bueno, recordamos que estaba la pandemia, hubo por allí una sanción a la titular de ese tribunal donde yo estaba adscrito, que en esa época, cuando empieza todo, era un tribunal unitario de circuito. Ya el cambio vino después a los colegiados de apelación. Pero bueno, en ese tribunal unitario donde yo estaba adscrito, sancionan a la titular y entonces la suspenden por cierta temporalidad. Entonces, a mí el Consejo de la Judicatura Federal, y quiero dejarlo bien claro, estaba en presidencia del Consejo y por obvias razones también de la Corte, el ministro Saldívar. Entonces a mí me nombran para que yo esté al frente del tribunal en funciones de magistrado. ¿Sí? Entonces fue una situación muy compleja y muy difícil
porque no nada más era llevar la función jurisdiccional como normalmente se lleva en un órgano como cualquiera de los unitarios. Estábamos enfrentando la pandemia y a todos, bueno, era una serie de presiones tan grandes porque finalmente la gente pues estaba con temor, los usuarios estaban también, bueno, mis asuntos, ¿qué va a pasar? Y otra cosa muy importante, pues, el mismo consejo estaba tratando de ver cómo lograr que no se detuviera la actividad, pero que también se salvaguardara la salud y la integridad de los trabajadores y de los usuarios. Fue un momento muy complejo, fue muy complejo y todos fue ensayo y error, todos, incluso el mismo consejo. Primero dijo una circular y ya vieron que las cosas se tenían que ajustar y las cambiaban. Así estuvimos todos, ¿no? Bueno, en ese momento, pues yo lamentablemente, en vez de recibir el apoyo de mis compañeros, pues lo que recibí fue precisamente lo contrario. Eh, Inventando cosas, metiendo quejas e incluso ya metiéndose en cuestiones de mi vida personal y privada, ¿no? Entonces, se arma una situación muy tirante entre estas personas que me atacan, que cuestionan, y bueno, yo quiero decirte algo. A partir de esos conflictos que se dan con el personal, que fue un acoso brutal en mi contra, se inician investigaciones administrativas, pero como yo te digo, el Consejo hace todo. Tiene una unidad general de investigación de responsabilidades administrativas que depende del propio Consejo y que el titular lo pone presidencia. Y después el asunto, cuando se termina de integrar, se va con una unidad sustanciadora, que en este caso es la Comisión de Disciplina del Consejo. Y después el Consejo pues es el que resuelve cómo está la situación. Bueno, ¿a qué estoy yendo con todo esto? Cuando estas situaciones se logran pues ventilar en el Consejo por todas estas cuestiones que se dan, yo recibo el apoyo, yo recibo la protección del ministro Saldívar. Él, incluso, déjame decirte, yo tuve amenazas de muerte. Y yo todo lo enteré al ministro Saldívar y entonces me dan medidas de protección, me dan todas las facilidades para salvaguardar mi integridad y todo. De hecho, estuve con esa seguridad durante 6 meses. Yo pude ver el manejo impecable que hizo el ministro Saldívar, porque a pesar de que había cuestiones a favor y en contra de mí, y también los otros que estaban diciendo cosas que como que yo estaba haciendo que eran totalmente mentira, pero él con esa imparcialidad dice, bueno, yo con lo que tengo es, vamos a proteger aquí al que está con estas amenazas de muerte, con esta situación vulnerable, y pues vamos a investigar, y él empieza a hacer estas investigaciones. Y todo iba muy bien, porque al final, pues bueno, en su momento ya llega un titular, la magistrada a la que yo suplí, ¿sí?, la cambian de adscripción, entonces yo sigo en las funciones por más tiempo. Oye, ahí ya fue el acabose. ¿Hasta qué año estuviste tú como secretario con funciones de magistrado en ese tribunal? Yo inicié las funciones de magistrado en abril del 2020. Ajá. Y las concluí en marzo de 2021. Prácticamente estuve un año en funciones de magistrado. Durante ese pues casi año, un poquito más, ¿qué es lo que se te acusaba? O sea, ¿eran tus compañeros, otros secretarios, secretarias? ¿De qué es lo que te responsabilizaban? Mira, una cosa muy absurda, me estaban diciendo que yo llevé el COVID al tribunal. Yo digo, bueno, pues es que aquí el COVID le puede dar a cualquier persona en cualquier lugar. Digo, ¿y a quién se le ocurre decir que yo lo llevé? ¿Cómo podrían establecer que yo lo llevé? Nomás fue para hacer cosas en mi contra, ¿no? Incluso tú puedes ver la queja y la persona que pone es, él llevó el COVID al tribunal y pues quítenlo de las funciones porque está abusando yo. O sea, ya se ve la intención dañada de alterar mi imagen. Y entonces empezaron a decir cosas que ni al caso. Por ejemplo, como que había personas que entraban con armas, empezaron a decir que yo no repartía el trabajo equitativamente. Muchas cosas que si nosotros nos vamos a lo que es la función jurisdiccional, te voy a decir algo bien importante. Durante esa época que yo estuve a cargo del tribunal, todas las sentencias salieron en tiempo y forma, no hubo rezago, incluso nos dijeron que si nos auxiliaban para sacar el trabajo, yo mandé un oficio al consejo y les dije, no, mi compromiso como titular interino es sacar el trabajo. Yo tengo
los elementos para hacerlo y lo voy a hacer. Y no nos dieron el auxilio. Entonces, aquí el tema es que nunca se me imputó haber dictado una sentencia contra Constancias, que se hubiera hecho un rezago por estar de perezoso. No se me imputan actos de corrupción, no se me imputa absolutamente nada de lo que atañe a la función jurisdiccional, simplemente temas personales, con la intención de removerme de las funciones. ¿Por qué? Porque todo vino a colación, porque como yo en ese tribunal era el nuevo, el que acababa de llegar, el que tenía menos tiempo allí, una secretaria que se sentía con mejor derecho por tener mayor edad y tener más antigüedad en el Poder Judicial, e incluso pues porque tenía cercanía con la titular, se sentía con mejor derecho, y entonces fraguó todo esto con esa gente que pues bueno, ya tenía muchos años de conocer a esa gente, y empezaron a atribuirme estas cosas falsas, ¿no? Pero el tema sí es cierto de que cuando está el ministro Saldívar con esta investigación, me da la protección y las cosas se van dando como deben de ser. Yo aprecio, y no tiene una idea el ministro Saldívar de cómo le agradezco ese voto de confianza, de no estarle haciendo caso a los chismes, sino de decir, esto se tiene que hacer de esta manera y vamos a investigar. Todo iba muy bien ahí, pero el cambio vino en cuanto entró la ministra Piña, todo se terminó. Te voy a decir algo, hay medidas de protección que están vigentes de todavía el ministro Saldívar, y en cuanto entra la ministra Piña, no las atiende para nada y hacen una serie de atropellos en mi cuestión laboral, y además me están haciendo unas cuestiones también de acoso. ¿Por qué me está acosando la ministra Piña? Me abrió procedimientos disciplinarios y la queja que yo puse, la principal, porque puse otras quejas también del personal que hacía cosas indebidas en mi contra, varias las desestimó, y la fuerte, la grave, esa la tiene durmiendo el sueño de los justos. Desde junio del 2023 la tiene el titular de la UJIRA. Acordémonos que la ministra Piña entró en enero de 2023. Sí. A mí me dicen en junio del 2023, ya tenemos tu investigación en estudio para determinar si se abre procedimiento disciplinario o no en contra de la gente que tú denunciaste. Y desde entonces... Dinos, ¿quién tiene tanto poder que de pronto detienen una investigación desde junio de 2023, ya un año, casi un año y medio vamos, por esto? ¿Quién es la persona que te señala y que está pues deteniéndote en estas acusaciones? Bueno, antes de contestar esa pregunta, Carlos, desde junio de 2023 supuestamente están estudiando mi queja. Pero casualmente este año, en el mes de abril, me notifican 4 procedimientos disciplinarios. Digo, y todo deriva de los mismos hechos. ¿Sí? Se ve la dañada intención de fastidiarme, de acosarme, de aplanarme, de nulificarme y de cansarme con 4 procedimientos. Es una cosa súper agotadora. No sabes, es una cosa tremenda. Y yo sigo preguntando, ¿y qué hay de mi queja? No hay nada. Y seguramente ni la habrá. Y lo más grave de todo, ¿cuál es? Yo pido que se apliquen los protocolos. La Corte tiene ciertos protocolos que todos tenemos que aplicar. No hay lugar para mis peticiones. Y entonces aquí el tema, ¿cuál es? La secretaria que quería estar en las funciones de magistrada, ella es la que movió toda esta situación, porque tiene un sobrino que es magistrado, y que bueno, él a través de sus buenos oficios está muy codeado con ciertas personas clave de ahí del Poder Judicial. Desconozco a ciencia cierta cuáles son las personas exactamente con las que tiene esa relación, pero me queda claro que la ministra Piña debe ser muy cercana a él, porque de otra manera ya está muy personalizado, ya está muy directo todo eso. ¿Tú alguna vez buscaste directamente a la ministra Piña? Sí, cómo no. De hecho, mira, yo tenía mi base en el Tribunal Unitario. Cuando transforman en diciembre del 2022 los tribunales unitarios en tribunales colegiados de apelación, eso fue en diciembre del 2022. En noviembre, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal dice, bueno, vamos a organizar de tal manera que las personas con mejor derecho por su antigüedad se queden en los colegiados de apelación, y a los que sobren de personal,
pues los vamos a colocar en otras áreas comisionados mientras vemos qué pasa con ellos. Bueno, y a mí me ponen de los listados tengo una trayectoria desde el 2001. Yo entré a trabajar al Poder Judicial en marzo del 2001 y desde entonces he estado ahí. Nunca he tenido problemas, nunca ha habido quejas ni nada, hasta cuando estuve en funciones de magistrado. Fíjate nomás. Bueno, y entonces lo que sucede ahí es, precisamente, van haciendo esta clase de movimientos. Sí. Y bueno, yo lo que estoy viendo ahí es si hay una intervención muy clara, ya personal, en mi perjuicio. Vamos viendo nosotros que esto es parte de lo que yo te decía de cómo hay un poder omnímodo del Consejo. Yo voy a ver a la ministra Piña porque cuando tengo yo mi base en el colegiado de apelación, Sí, en Estado de México. en Estado de México, en Toluca, pues el pleno todavía estaba el ministro Saldívar en noviembre. Dice, vas a quedarte en el colegiado de apelación. Y yo, de hecho, abrí el colegiado de apelación y un tiempito me quedé en funciones de magistrado en el colegiado de apelación porque el magistrado se fue de vacaciones y yo me quedé a cubrirlo. Hasta ahí todo parecía muy normal. Pero en enero de 2023, entrando la ministra Piña, me llega un oficio de que me cambian de adscripción aquí a Tampico. ¿Por qué? Dicen que porque un oficio de no sé qué cosas, yo pido copia del oficio, me la niegan, yo pido que me expliquen por qué me están haciendo este castigo, porque al final no puede ser otra cosa más que un castigo, si yo ya tengo mi base allí, en el colegiado de apelación. No me contestan, insisto, me contestan con oficios muy agresivos, y yo al final voy a tocar la puerta con la ministra Piña, que me reciba. No me recibió de inmediato, obviamente tardó mucho. Yo voy a buscarla inmediatamente en enero, que es el cambio de adscripción, y ya me recibe hasta abril. Y bueno, fue una experiencia terrible, porque fue tan humillante cómo me trató, cómo se burló de mí, cómo me dijo que pues casi como de que bueno, pues yo no puedo hacer nada. Yo no puedo hacer nada. O sea, ¿cómo la presidenta del consejo no puede hacer nada? O sea, por favor. Y de hecho, orientó las cosas de tal manera que fue muy horrible esa experiencia. En realidad es tan desilusionante, o sea, desilusiona mucho porque tú piensas que pues hablan de que son guardianes de la Constitución y de que todo lo hacen conforme a derecho. Pero aquí hubo totalmente tráfico de influencias, abusos de autoridad, hubo violaciones a la Constitución, a mis derechos humanos, a mis derechos laborales, y todo lo he tratado de reclamar, pero no he tenido ningún éxito. ¿Por qué? Porque no hay forma de atacar lo que hace el Consejo, y he pedido en los juzgados de distrito, en los tribunales colegiados, algunas cuestiones para remediar la situación. Pues no hay respuesta. Y aunque hay jurisprudencia y aunque hay algunas cuestiones de los tratados internacionales y tal, no. A mí me sorprendió el proyecto del ministro Carranca, que empieza a decir, el Tribunal de Disciplina es un monstruo y es la Inquisición. Y yo digo, está describiendo al Consejo de la Judicatura Federal. ¿Por qué nunca nadie dijo eso del Consejo durante los 30 años que existió? Claro, hasta ahorita que le está tocando a los ministros, ahora sí lo dicen, porque a ellos les afecta. Si no, nunca lo hubieran dicho. Y por ahí hay un connotado jurista en materia administrativa que dice, qué monstruosidad que digan que los procedimientos disciplinarios no se aplica la materia penal como la presunción de inocencia y todos esos derechos que tiene un inculpado para defenderse, porque tienes a todo el aparato del Estado en tu contra. Y dicen los ministros, no, pero eso no es exactamente aplicable. Y decía él en su tuit, claro, porque a ellos no les ha tocado. El día que les toque ya veremos si no cambian la interpretación. Y es lo que pasó con el ministro Carranca. La reforma les perjudica. Y realmente me pareció totalmente oportuno lo que dijo del Tribunal de Disciplina, porque no sé cómo les espanta el Tribunal de Disciplina, cómo dicen que es la Inquisición, cómo dicen que no se respetan los tratados internacionales, cuando el Consejo es la misma cosa. Aunque con una agravante te voy a decir, el Consejo es todo. O sea, el Tribunal de Disciplina nada más es una parte. Sí, claro. Pero el Consejo es, si quieren, te suspenden, te quitan el sueldo, te cambian de adscripción, te castigan, te multan, y tú no puedes hacer
como trabajador? Absolutamente nada. Y luego te dicen los jueces, no, vete ahí a la Comisión de Conflictos Laborales del Consejo. Ay, o sea, por favor, qué ridículo que digan eso. Y entonces yo también digo, tanto cacarean la carrera judicial con tantos jueces que dicen esas cosas tan aberrantes. A mí realmente me decepcionó mucho ver la actuación de la ministra Piña, ver jueces y magistrados que yo les fui a pedir el amparo, tanto que están cacareando que el amparo y se va a acabar. Sí, se acabó la república porque el amparo y tal. Para mí ha sido totalmente estéril e inútil el amparo. Actualmente tu caso, ¿cómo está desde el 2020, digamos que inició este caso, esta persecución, este acoso en tu contra? Llega el 23, bien, llegas a Tampico. ¿Cómo, digamos, afectará? ¿Hay alguna explicación ya de qué va a pasar con esos casos que están en el Consejo de la Judicatura y que en octubre de 2025, de acuerdo a lo que marca la Constitución, tendría que desaparecer y hacer el tribunal? ¿Qué es lo que esperas, digamos, de tu caso en particular, ya con esta reforma judicial andando? Yo estoy con mucha tranquilidad de saber que eventualmente el asunto lo puede conocer, lo puede resolver o hasta lo puede revisar el Tribunal de Disciplina. ¿Por qué? Porque lo va a ver con otros ojos, no va a estar contaminado, no va a estar prejuiciado como lo está ahorita el Consejo. Y realmente te voy a decir algo muy, muy importante para mí. Eso que dicen de que pues el Tribunal de Disciplina que es totalmente contrario, bueno, van a haber personas que van a estar validadas democráticamente, va a haber personas que vean las cosas con otros ojos. Eso a mí me da mucha esperanza, eso me da tranquilidad, porque si ahorita mis asuntos se resolvieran, no, pues me van a hacer pedazos. Digo, yo cuando recibí esa noticia, cuando traté de hablar con la ministra Piña, cuando vi todas las puertas cerrarse, yo me enfermé horrible. Y en un oficio incluso diciendo pues, que no era cierto lo que yo tenía de padecimientos. Mira, yo incluso tuve una pérdida orgánica irreversible por ese padecimiento, porque fue tan terrible el golpe que recibí en mi situación que, bueno, fue un estrés terrible y todo, yo me enfermé. Y que te digan eso, que estén jugando con tu proyecto de vida y que te reciban nada más para humillarte, para burlarse de ti, es una cosa deplorable. Entonces, a mí me llamó la atención en días pasados, ¿no? La ministra Piña diciendo, no, ya no vienen por la foto ni nada. Qué gran ofensa que no vayan por la foto, ¿no? Pero los actos ilícitos y los actos de acoso, los actos contra la Constitución que ella hizo en mi contra, eso no le espanta y al contrario hasta hace chiste de eso, ¿no? De hecho, a mí cuando fui y le platiqué de mi situación, de la pérdida orgánica que tuve y todo, ¿Qué te dijo? dice, no, pues es que ya no los hacen como antes. O sea, burlándose de mí. Y otras cosas que ya mejor ni te digo, ¿no? Que se siente uno tan impotente. Y entonces dije, bueno, esta es la ministra protectora de la Constitución que todo mundo alaba. Dije, qué barbaridad. Me llenó de mucha tristeza porque yo ya le entregué más de 2 décadas de mi vida al Poder Judicial para que me salgan con esto. Porque te digo, no han habido cuestiones de sentencias dictadas contra constancias, no se habla ahí de irregularidades, no, son puras cuestiones nada más absurdas, de que yo llevé el COVID al tribunal, de que yo según dejaba entrar a cierta persona con armas. Mira, hay protocolos, te digo, ¿no? Si tú ves en el edificio que alguien entra con arma, tú hablas a seguridad y ellos van a ir a ver qué es lo que sucede, pero no van a entrar con armas porque hay revisiones cuando tú entras, o sea, es pura tontera. Pero ¿cómo les hace caso? ¿Cómo les da la razón? Y lo mío, que sí es muy grave, lo tiene durmiendo el sueño de los justos. ¿Dónde están los derechos humanos? ¿Dónde está la igualdad? En este caso que está guardado, como dices, ¿qué es lo que tú buscas? ¿Cuál es el objetivo, digamos, de esta queja, de este documento que está ahí guardado y que no quieren resolver? Es un tema muy delicado porque es injerencias en mi vida privada que tienen que ver con actos de discriminación. O sea, es un tema muy delicado. ¿Por qué? Porque además de ser una situación que se tradujo en un acoso de todas las personas del personal coludidas y coaligadas
para perjudicarme. El tema es que también eso derivó en una discriminación. Y nosotros sabemos que esos son temas graves, incluso hay fiscalías especializadas en esos temas. Entonces me parece increíble, me parece fuera de lugar, me parece un despropósito que los chismecitos estos de esta gente ya hayan prosperado y estoy yo ahorita enjuiciado en 4 procedimientos disciplinarios. Y eso que es realmente grave porque hasta nos dan cursos. Nosotros tenemos que tomar obligatoriamente 2 cursos. El curso de evitar la discriminación por la cuestión de género y esas cuestiones, y lo de los ambientes laborales libres de violencia. Esos son los temas de mi queja. Un ambiente laboral hostil donde me discriminaron y se metieron en mi vida privada. Y eso no le dan importancia. Mira nada más. Y yo lo he dicho, ¿no? Candil de la calle y oscuridad de la casa. Qué fuerte, pero al final también digo, qué bueno que hubo personas como el presidente López Obrador, como la presidenta Sheinbaum, y todos los que han dicho, esto necesitaba cambiar. Claro que necesitaba cambiar. Yo lo he vivido y es una cosa que no le deseo absolutamente a nadie. Para cerrar, Alfonso Sánchez Talledo, secretario, digamos, trabajador del Poder Judicial desde hace 23 años, lo mencionabas ahora. ¿Has pensado qué va a pasar contigo, digamos, tienes estos casos, eres actualmente secretario, tienes también una experiencia, has pensado de pronto en concursar para algún cargo de juez, de magistrado, o vas a permanecer viendo qué pasa con el Poder Judicial, con tus casos? E inclusive preguntarte, la verdad es que dentro de todas las leyes secundarias que luego se van a aprobar, ¿hay algún impedimento que en un momento dado te pueda hacer que tú tengas un caso abierto en una instancia como esta, en el Consejo de la Judicatura, para tratar de pues, buscar un cargo de titular de tribunal o de juzgado? Fíjate qué bueno que mencionas eso, Carlos. Hay un principio de presunción de inocencia. Mientras yo no esté, vamos a decirlo, condenado de forma definitiva e irrevocable por estas conductas, sería totalmente aberrante que eso me constituyera un problema o un impedimento. Pero te voy a decir lo que está haciendo ahorita justamente la ministra Piña. En el tribunal donde yo estoy adscrito se jubiló un magistrado. Y cuando se jubile el magistrado yo mando una solicitud para que me tomen en cuenta, para que me dejen en funciones de magistrado. Yo tengo probado, incluso hay un oficio que incluso ya cuando me habían mandado aquí a Tampico y todo, me nombraron como magistrado en un asunto muy delicado en un colegiado de apelación de Morelia. Entonces, si vieras ese oficio, bueno, es una chulada el oficio, ¿no? Puras flores y que tengo el perfil y la experiencia, y etcétera, ¿no? Entonces yo con base en ese oficio digo, miren, se jubiló el magistrado, tómenme en cuenta para dejarme en funciones. Yo no tengo, y lo dije puntualmente, yo no tengo procesos disciplinarios sancionatorios declarados ejecutoriadamente, no los tengo. No debería de ser un impedimento. Hasta hoy, eso fue en septiembre, hasta hoy no me han contestado nada. Y el artículo 8 constitucional de que toda petición debe tener una contestación, claro, para el Consejo no aplica la Constitución. Ellos se hacen su Constitución y sus leyes. No me han contestado, pero yo indagué y una persona que le agradezco mucho que me haya orientado porque le dije qué estaba pasando, me dice, nada más ser discreto, no digas quién soy, dice, pero no te lo quieren dar y la ministra está pretextando que es por tus temas de disciplina. Y digo, ¿y la presunción de inocencia? Dice, pues, ¿qué te dijo? Ahora, yo nada más quiero que dimensionemos hasta qué punto la ministra Piña puede hacer esta manipulación y torcer la ley a la conveniencia de ella. Hay un video que le hicieron en entrevista a la consejera Celia Maya. Sí. Y ella lo dice puntualmente. Que ella controla completamente el Consejo de la Judicatura. Todo. E hizo un control a través de también cambios que eran consensados, pero al finalmente dijo, ya yo soy la presidenta y hago lo que se me viene en gana, incluso si es necesario colarles ahí actas truchas y cosas así muy irregulares, ¿no? Y no lo digo yo, lo dice la consejera Celia Maya, que yo tuve en su momento oportunidad de platicar con ella,
Y bueno, yo lo único que te puedo decir es, la misma consejera lo dice, si la ministra a sus iguales, que son los consejeros, como los trata, los quiere sorprender, se les impone, les cuela cosas, a ellos que son sus iguales, pues yo que soy un simple secretario, ¿qué puedo esperar? ¿Quién pudiera parar, digamos, porque hay dos posibilidades en este último trayecto del Poder Judicial, como hemos conocido hasta ahora, que es que la ministra Piña, junto con esta corriente que la apoya, pues haga, digamos, deje una estructura judicial bastante conmocionada, con cambios, con resolución de casos, de acusaciones sin sustento. Pero el sindicato en ese sentido no puede ser un contrapeso, digamos, para la ministra, para este grupo que se está... Digo, aparte también lo hemos comentado y aquí me atrevo a voltear, porque estos ministros que hoy están en la corte son ministros que presentaron sus renuncias, se van a ir con sus saberes de retiro a su casa, o sea, se van a ir con su dinero del tiempo trabajado, es decir, no los van a correr o se van a ir como con una patada, como luego se dice vulgarmente. No, se van a ir a sus casas con un buen dinero mensual que les va a quedar. Pero sí pueden dejar un poder judicial, una estructura judicial muy afectada. Y te vuelvo a preguntar, los sindicatos no están, digamos, en funciones de decir, no toquen a los trabajadores hasta que no haya cambio, esa transición dentro del poder? Yo creo que lo que ha hecho el secretario general del sindicato mayoritario, que es el sindicato del maestro Pimentel, él siempre nos dijo, no hagan esto, si hagan esto, nos orientó siempre para qué hacer y qué no, para evitarnos problemas como trabajadores. Él buscó acercamientos, yo vi algunos videos donde él daba cuenta de eso y después uno investigando en internet corroborar esa información. Él iba con sus buenos oficios a tratar de que, pues con los senadores, con los diputados, buscar que se incluyera una cláusula, que en este caso es el 10º transitorio de la reforma, de que nos dejaran intocados los derechos a la base trabajadora, porque obviamente él ve pues por la base trabajadora, porque él es el secretario general del sindicato, ¿no? Yo he visto que él ha hecho una labor muy buena, muy adecuada, tal vez no se ha logrado lo que él quisiera, pero sí ha habido muchos avances y te voy a decir cuál. Además del 10º transitorio, donde se nos dice que nos van a dejar intocados nuestros derechos a los de la base trabajadora, también viene el tema de una cuestión muy, pero muy terrible que tenía el Consejo de la facultad que le daba, no por ley, lo prohíbe la ley, no era conforme a la Constitución, pero como el Consejo es el poder supremo, ellos decían, bueno, si tú quieres cesar a una persona, primero quítale el trabajo y ya después vemos si estuvo bien eso o no. Eso no lo permite la ley burocrática, no, primero junta las pruebas, pídele al tribunal de arbitraje que te lo autorice y entonces ya vemos. Entonces, esas cláusulas abusivas que siempre ha tenido el Consejo de la Judicatura Federal, porque nadie lo revisa, esas cosas tan abusivas, justamente él estuvo propugnando, bueno, ahorita que ya es la recta final de este sistema, quiten eso, porque todavía viendo, dice el dicho, ¿no? Viendo el temblor y no se hincaban muchos titulares cesando gente y haciendo cosas así grotescas, ¿no? Y entonces el maestro Pimentel dijo, quiten eso. Y hubo muchas voces que dijeron, sí, quítenlo. Y recientemente el Consejo, ante esa presión del sindicato y de otros actores, lo quitaron. Pero eso es algo que yo siempre dije, desde que salió esa monstruosidad que es el 51 bis de un acuerdo general del Consejo. Digo, ¿a quién se le ocurre? Mátalo y luego investigamos. Eso es absurdo, ¿no? Sí, no. Pero como ese, hay una serie de cuestiones y te voy a decir algo que no creo que esté de más decir. En materia disciplinaria, que es lo que estoy viviendo actualmente, el Consejo hace lo mismo. La Ley General de Responsabilidades Administrativas dice, las reglas son estas. Si hay un incidente de nulidad, se suspende el procedimiento. No, pero el acuerdo general dice no. Aquí sigue el procedimiento mientras yo quiera. Y es una serie de discordancias. ¿Por qué? Porque se atribuye al Consejo esos poderes omnímodos. Y entonces eso es muy grave. Qué bueno que hay este cambio, al menos ya haciendo esta separación
entre Tribunal de Disciplina y órgano de administración, van a bajar mucho esos abusos. Y además, yo estoy convencido de que los magistrados que lleguen al Tribunal de Disciplina van a llegar con una nueva visión de las cosas, porque ellos van a venir legitimados por la ciudadanía, no van a ser cargos políticos como el Consejo lo es actualmente. Entonces, yo veo que eso es muy bueno, eso es muy positivo, pero en realidad, ¿yo qué te puedo decir? Yo me inscribí al proceso en el Poder Ejecutivo y en el Poder Legislativo. ¿Por qué no me inscribí en el Poder Judicial? Porque yo no quiero darle armas a la ministra Piña para que le busque ahí cualquier cosa y me quiera inventar cosas con tal de lograr ese acoso que se consume y que no sé si la ministra quiera que yo me suicide o que, no sé qué pretende, pero yo sí, señora ministra, la invito a que cese en este acoso, ya deje en paz a este pobre secretario. Yo no le represento a usted ningún peligro y yo no soy nadie, yo soy un peón más del sistema. Yo no sé usted qué interés personal tan grande tiene en este tema, pero bueno, ya, usted ya se va, váyase bien y tranquila y déjeme en paz, porque al final usted sabe que tengo amenazas de muerte. Yo tuve un atentado el año pasado, todavía tengo aquí secuelas en la mano del accidente y todo. Yo ya ni digo nada porque es ir y te revictimizan y se burlan de ti, no te creen. Es una cosa desgastantísima, ¿no? Entonces, yo lo único que puedo decir es eso, ministra, ya, por favor, déjeme en paz, déjeme tranquilo, ya no me acose. Y, presidenta Sheinbaum, por favor, si puede ayudarme, se lo agradecería infinitamente, porque esto realmente, si no se controla, puede terminar muy mal. Y en realidad creo que este atino que fue hacer la reforma judicial, pues se puede concretar haciendo que esto se enderece. No hay razón de ser para que las cosas estén como están actualmente. Yo tengo mucha esperanza. Perdón, a qué nivel, digamos, te inscribiste? ¿En qué Para juzgado? Para magistrado, magistrado. para magistrado. De tribunal Colegiado de amparo, sí. de amparo. Digamos, vendrá el comité de evaluación de cada poder para revisar ese tema, pero bueno, entonces sí te inscribiste, Sí. sí crees que esta reforma tiene una razón y que puede avanzar pues sobre todo, hoy hablamos justo por eso era importante de que dialogáramos contigo, Alfonso, que lo vives desde dentro, también la aspiración, digamos, de todo el pueblo de México es que funcione también hacia afuera estos cambios que se están dando hacia adentro del Poder Judicial y que, pues, esta frase tan trillada de que la justicia sea expedita y haya un equilibrio y se vea al pueblo, que también aquí lo hemos hablado, pues hay más engranajes de este sistema de justicia, que una parte es los jueces, magistrados, ministros y todo el entramado legal, pero también faltan las fiscalías. Por ahora, bueno, pues veremos qué es lo que sucede en tu caso y este llamado de que, bueno, en esta recta final, como lo mencionas, de este Poder Judicial que conocimos hasta hace unos meses y que terminará en octubre del 25, pues pueda ser más justo para todos, para los que trabajan ahí adentro y para quienes van en busca de resolver su caso. Te agradecemos mucho, Alfonso, pues, compartir tu testimonio y también tu experiencia desde dentro del Poder Judicial, y vamos a estar al pendiente pues, de lo que suceda con tu caso personal y con lo que suceda también con tu aspiración dentro del Poder Judicial. No sé, Muchas gracias, ¿quieres Carlos. agregar algo más? Yo nada más quisiera ser muy puntual. Sé que esto puede que derive en una represalia de la ministra Piña, no le va a gustar, digo, si no le gustó que dejaran de ir a la foto, pues yo creo que esto no le va a gustar nadita, pero ministro, usted sabe cómo están las cosas. ¿Qué puedo decirle a usted que usted no sepa? Yo creo que es momento de que las cosas se arreglen conforme a derecho y que, pues finalmente, si están con estas investigaciones para acosarme, pues ya destraben la otra, que eso realmente sí es grave, que es algo realmente contrario a los derechos humanos. Y bueno, si usted va a tomar esa actitud de represalia, aquí estoy. Yo no tengo miedo a nada porque yo tengo la conciencia tranquila y yo soy una persona de principios. Siempre lo he sido, siempre lo voy a hacer y por eso estoy buscando un cargo de magistrado de circuito. Yo tengo la capacidad, tengo los conocimientos, la trayectoria, pero sobre todo
esa tan publicitada independencia judicial. Yo la tengo, yo no tengo compromiso con nadie. Yo se lo dije el día que nos vimos. Yo no tengo a ningún pariente en el Poder Judicial, yo no tengo ningún padrino y siempre me he conducido de esa manera. Y mis funciones de magistrado fueron impecables. Aquí el tema es personal, no son mis funciones, porque mis sentencias hablan por mí. Así es que esperemos que esto sirva para tender un puente de comunicación y que esto ya acabe conforme a derecho, pero si va a venir una represalia, adelante. Que el país entero sepa que hay represión y que hay un poder omnímodo, incontrolable, sediento de poder, que es el Consejo de la Judicatura Federal, que usted ministra, diría la ministra Escribel Moza, lamentablemente ha dejado de conducir de la mejor manera. Alfonso, pues muchas gracias. Y a usted, recuerde, esta charla de hoy es importante, como se lo mencioné desde un inicio, como han sido las charlas que hemos tenido tanto con el abogado Jorge Olvera como con el David Cordero, también otro abogado de la zona. Y bueno, es para que usted se haga un panorama de cómo está, de diferentes puntos de vista, pues esta discusión del nuevo sistema del Poder Judicial, de lo que pues ya hemos visto que se aprobó. Y pronto, para cerrar, les anuncio que pronto les vamos a traer unos contenidos para que usted entienda, así como de didáctico, de qué se trata este cambio del Poder Judicial y lo más importante, la elección judicial, que eso va a ser un parteaguas en Tamaulipas, también a nivel federal, y para que se vaya informando desde ahorita cómo votaremos en el segundo semestre de 2025. Nos vemos hasta la próxima.